Buenos días, tengan nuevamente todos ustedes. Siempre es muy grato poder compartir esta bonita lectura de el libro de Aristóteles, Ética Nicomaquea o Ética Nicómaco. Y hoy nos corresponde desarrollar el libro número 2, que habla de la naturaleza de la virtud ética. Voy a poner la presentación y comenzamos. Em, Como habíamos señalado en la explicación del libro número 1, cuando hemos hablado de la eudaimonía, hemos tenido la oportunidad de hablar de las formas de vida que manifiesta Aristóteles y que se plasma en una serie de conceptos que dan origen a a lo que algunos autores denominan la felicidad en cuanto a la eudaimonía, y otros hacen referencia, y hemos dicho, al vivir bien o al espíritu bueno o al espíritu del bien, ¿no? Porque hace referencia a aspectos ligados a la virtud. Y hemos visto, tuvimos la oportunidad de hablar de la virtud ética y la virtud dianoética. Y bueno, esto nos va a ayudar a entender un poco este libro 2 cuando hablemos de la virtud de la naturaleza, de la virtud ética. Bien, en este segundo libro, la pregunta a responder es, ¿en qué consiste la virtud? ¿No? ¿En qué consiste la virtud? Nosotros podríamos señalar que la virtud es un estado de elección racional que consiste en un medio relativo a nosotros y determinado por la razón. Aristóteles explica que está hablando de la virtud ética, de ethos, ¿no? O de carácter y no de la virtud intelectual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta virtud ética, estamos buscando en aquello que hace bueno al ser humano, ¿no? Entonces, para lograr, decimos acá, las virtudes éticas, son necesarias la costumbre, ese ethos que hemos dicho hace un momento, ¿no? Y el hábito. Entonces, mientras que para alcanzar las virtudes dianoéticas, esas que hemos dicho que están vinculadas a la inteligencia, están vinculadas a la sabiduría, están vinculadas al conocimiento, se requiere otro tipo de cualidades que en la visión egocentrista un poco de los griegos, principalmente Aristóteles y Platón, son los que mucho se solazan en el hecho de decir que son los defensores de la sabiduría, amantes de la sabiduría, o que tienen amor a la sabiduría y que han dado origen precisamente a los filósofos, y que han peleado permanentemente con su contraparte, que eran los sofistas, ¿no? Entonces, para hablar de las virtudes éticas, o sea, Aristóteles establece la obligatoriedad, no obligatoriedad, sino la necesidad de, de plasmar estas virtudes a través de aquello que se haga costumbre o que se haga un hábito, ¿ya? Entonces, eh, lo normal, o sea, dentro de lo que es las leyes naturales, ¿no? Se señala que, digamos, una piedra no podemos hacer de que se acostumbre a moverse lanzándola, ¿no? Hacia arriba, por más que la lancemos y la lancemos lo más lejos posible, ya que su naturaleza, su ontos, o sea, su ser en cuanto ser, en esa visión ontológica que podemos entender nosotros de la piedra,
¿no? Es dirigirse hacia el centro de la Tierra, es hacia abajo. Entonces, cuando se habla de virtud ética, nos referimos a aquellas que efectivamente se plasman en el hábito, ¿no? En la costumbre y que definitivamente hace bueno al ser humano. ¿Mm? La virtud ética coincide con con el hábito o la costumbre de una determinada acción, ¿ya? O sea, no olvidemos que hay esa relación directa entre la virtud ética con el hábito y la costumbre, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos acá, no se puede ser moderado, solo se podrá lograr practicando la moderación, ¿no? No se puede ser, digamos, justo si es solo practicando la justicia, ¿no? O ser músico practicando la música. O sea, además de la constancia de práctica, ¿no? Determinará quién es bueno o malo en cada actividad. Así, por ejemplo, el mal músico es el que tiene menos práctica que el bueno. Entonces, la práctica o el hábito o la costumbre, volvemos a reiterar, como parte de una virtud ética, hace bueno al ser humano. El, el ejercicio de la virtud debe ser cuidando de las carencias y excesos que están presentes en la naturaleza. Y aquí poco a poco vamos a comenzar a describir un cuadro que puse al final de lo que describe en Ética Nicómaco en el libro 2, Aristóteles, un cuadro donde tenemos precisamente aquellos extremos y tenemos el punto medio, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante dialogar con ustedes, aunque esto es una clase virtual, pero dialogar desde la perspectiva de que ustedes se identifiquen en cuanto a su virtud ética en los extremos o en el punto medio, ¿no? Por ejemplo, quien tiene miedo se vuelve cobarde. Quien no teme absolutamente nada, que no tiene miedo a nada, se vuelve temerario. O sea, vean los dos extremos, ¿no? Quien tiene miedo y el que no teme absolutamente nada. Son dos extremos. O sea, el que tiene miedo se vuelve cobarde. El que no tiene miedo se vuelve temerario, ¿no? Pero quien se enfrenta a los peligros de manera inteligente, ese es valiente, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Estamos buscando ese punto medio. Ese punto medio que hace al hábito o la costumbre que va a reflejar su virtud ética. Entonces, su virtud ética en este ejemplo es ser valiente, ¿no? No está ni en un extremo ni en el otro. En realidad, la virtud, como está plasmado en el texto, nos ayuda a escoger de manera correcta lo que se debe hacer. O sea, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y cuándo se debe hacer, ¿no? No olvidemos esos tres aspectos que más después en el libro cuarto de Aristóteles se repite, ¿no? O sea, es la virtud manifestada en función de lo que uno debe hacer, de lo que no debe hacer, de lo y cuándo debe hacer, ¿no? ¿Cuándo debe hacer? Entonces aquí Aristóteles
considera ciertas preferencias y desprecios, ¿no? Él define así, o sea, Aristóteles en Ética Nicómaco, con este libro segundo. O sea, por un lado, las preferencias en cuanto a, por ejemplo, lo bello, lo conveniente y lo agradable. ¿Mm? O sea, vean ustedes, en lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y cuándo se debe hacer en cada una de estas definiciones que Aristóteles habla como las preferencias, ¿no? O sea, donde la inclinación de la virtud ética está en función de lo bello, está en función de lo conveniente y está en función de lo agradable. ¿Se acuerdan ustedes en la segunda clase, cuando hablamos del libro 1, hemos hablado de los valores? En realidad, no en la primera clase hemos hablado de los valores, y hemos hablado de que hay valores y contravalores. Hay valores que atraen y hay valores que repelen en el entorno, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Aristóteles hace referencia a eh, virtudes éticas como, o sea, de preferencia, ¿no? Donde está lo bello, lo conveniente y lo agradable, y está aquello que denomina desprecios, ¿no? Donde está la vergüenza, donde está lo perjudicial y está lo penoso. No olviden, él hace una disgregación entre las preferencias y los desprecios. ¿Mm? Entonces, estas preferencias y los desprecios nos revelan lo que puede ser la virtud ética o, contrario sensu, lo que podría generarse como antivalor. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase 1? Entonces, en las preferencias, lo bello, lo conveniente, lo agradable, y en los desprecios, la vergüenza, lo perjudicial y lo penoso. El hombre bueno y virtuoso siempre acertará con lo preferible. O sea, si ustedes miran acá, voy a colocar el cursor, ¿no? Entonces, lo preferible, la preferencia, o sea, el hombre bueno y virtuoso, ¿no? Va a elegir lo bello, lo conveniente y lo agradable, ¿no? El hombre malo caerá en lo despreciable, que es la vergüenza, lo perjudicial y lo penoso. Entonces, aquí hay que destacar, ¿no? Que por medio del placer y el dolor es donde puede conseguirse dicha virtud. Eh, Aplicar dos extremos, un extremo de placer y un extremo de dolor, y donde en esos extremos se encuentra el punto medio. Ese punto medio donde podemos encontrar la virtud, la verdadera, la entendida así, la única que nos pueda hacer buenos como seres humanos, la virtud ética. Entonces, no solo basta tener conocimiento de lo justo y lo moderado, sino que es necesario practicarlo tal y como lo hacen los hombres justos y moderados. O sea, si quiero ser una persona justa y moderada, pues aplicaré, practicaré, haré un hábito, haré una costumbre para ser justo y moderado. Porque si no aplico esos hábitos y esa costumbre para ser justo y moderado, entonces seré lo contrario. Y lo contrario es desprecio, como hemos visto hace un momento. No olvidemos que
hemos partido de la pregunta para esta clase: ¿en qué consiste la virtud? ¿Mm? Y hemos señalado que efectivamente la virtud es un estado de elección racional, ¿no? Que consiste en un medio relativo a nosotros y determinado por la razón. Entonces, aquí no estamos hablando de la dianoética, ¿no? De la virtud dianoética. La virtud dianoética, vamos a hablar más adelante. La virtud dianoética es una virtud que está íntimamente relacionada con la inteligencia, con la sabiduría, con el pensamiento, ¿no? En cambio, la virtud ética está vinculado a el hábito y la costumbre, y que esto deriva en que podamos encontrar nuestro fin, o sea, desde la perspectiva teleológica, para hacer bueno al ser humano. Entonces, la virtud ética hace bueno al ser humano y le hace cumplir bien su actividad que le es propia. El arte solo requiere conocimiento, pero la virtud también requiere elección racional y un carácter firme, ¿no? Es difícil ser bueno porque es difícil encontrar el medio. Y la función, precisamente para encontrar ese punto medio, que no está entre los extremos, es la educación. Que sirve precisamente, o sea, la función de la educación es precisamente que nos ayuda a alcanzar ese punto medio, ¿no? Cuán importante la educación, que ya lo había manifestado Platón en esa división de educación de nivel básico y de educación secundaria. Ya Platón había plasmado esa necesidad y Aristóteles complementa esa necesidad, pero desde la perspectiva de la virtud ética. Y ahí chocan, tanto Platón y Aristóteles chocan pues contra los, eh, contra los sofistas, porque los sofistas son prácticos, ¿no? Son prácticos. De tal manera que mientras Platón, Aristóteles y todos los seguidores de ellos manifestaban, digamos, su amor al conocimiento y empezaban a realizar una serie de encuentros para hallar la verdad, para encontrar la verdad, los sofistas decían, bueno, yo también quiero encontrar la verdad, pero yo encuentro la verdad de manera un poco más práctica, ¿no? A través de la esencia del hombre, decían ellos. ¿Y cuál es la esencia del hombre? El engaño, ¿no? O sea, el ser humano, decían los sofistas, o sea, están para engañar, o sea, y engañan permanentemente. ¿Mm? Desde el niño, desde que nace el niño, engaña sonriendo o disimulando o llorando para poder obtener su alimento, ¿no? Entonces, uno puede engañar para obtener un amor, uno engaña para obtener el poder, uno engaña para poder manejar la voluntad de una persona. ¿Mm? Los sofistas hablaban así, ¿no? Entonces ahí chocaban con los filósofos, y los filósofos, bueno, aquí Aristóteles clasifica frente a esa posición de engaño, clasifica y dice, bueno, a ver, un rato, yo quiero expresar cuáles son los géneros del alma, ¿no? Y comienza, ¿no? A hablar que existen tres géneros del alma, ¿no? Por un lado están las pasiones, por otro están las facultades y por otro el hábito, que para él es fundamental
a los efectos de la virtud ética, ¿no? Entonces, cuando explica, por ejemplo, el tema de las pasiones, señala que son aquellas que provocan dolor o júbilo, ¿no? Para él mismo, o sea, dice, hay pasiones que provocan la eudaimonía, ¿no? En una parte, en una fracción, ¿no? O sea, felicidad, ¿no? Por ejemplo, la codicia, la ira, la hazaña, el temor, el atrevimiento, la envidia, el regocijo, el amor, el odio, el deseo, los celos, la compasión, etcétera, etcétera, que son las pasiones, ¿no? Pueden provocar ese dolor o ese júbilo, ¿no? Esa felicidad. Pero por otro lado están las facultades, como dice Aristóteles, y están esas facultades como la capacidad de las virtudes por las cuales somos afectados por las pasiones, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de enojarse, de entristecerse o de compadecerse, ¿no? Entonces, de pronto vienen las pasiones y si nosotros tenemos la capacidad, ¿no? De ser afectados, ¿en qué medida somos afectados por esas pasiones? Es que eh, tenemos cierta autonomía de la voluntad para limitar la afectación de esas pasiones. O sea, me llega la ira, pero sé controlarla. Me llega los celos, pero puedo manejarlos, ¿no? Entonces ahí, aparte de las pasiones, existen unas facultades que me van limitando, que me van como que colocando algunas paredes que no me permiten ir más allá, porque tengo esa facultad de limitar esas pasiones. Pero está después el tercer género del alma, que es el hábito, ¿no? Y se entiende como el buen o mal comportamiento de esas acciones, ¿no? Con respecto a los placeres. Entonces, por ejemplo, excederse con los deseos, ¿no? Ahí es cuando hablamos de un mal comportamiento. Y moderarse con la ira, ahí estamos hablando de un buen comportamiento. ¿Mm? Entonces, esto de hablar del hábito es la base para entender la razón de ser de la virtud ética. ¿Mm? El hábito por encima de las pasiones y por encima de las facultades. ¿Mm? Entonces, con el hábito nosotros tenemos la posibilidad de encontrar el ethos y en sí mismo la eudaimonía, ¿no? El ethos y la eudaimonía. Hace un momento hacíamos referencia a los sofistas, y es que es muy interesante ver cómo mientras reflexionaba Aristóteles en el Liceum, ¿no? De pronto venía un análisis contrario, diferente de los sofistas, y mientras él enseñaba y discutía y manejaba, aplicando incluso su método socrático, ¿no? De pronto los sofistas lo que hacían era ofrecer sus servicios. Entonces, se hablaba, Platón y Aristóteles han hablado mucho de educación, pero los sofistas han sido más hábiles y vendían su conocimiento, ¿no? Y pues la historia los ha considerado a los sofistas como a los primeros maestros pagados, los primeros profesores, los que enseñaban siempre y cuando les paguen, ¿no? No de manera gratuita. Y los sofistas utilizaban métodos del engaño de todo tipo, ¿no? Métodos de engaño que son muy interesantes, que a veces uno dice, ¿cómo puede existir ese tipo de formación que te enseñen a engañar y que te hagan ver, por ejemplo,
aplicando sofismas, los sofistas, ¿no? Aplicando sofismas, te induzcan a ver, digamos, lo que es malo, ver como bueno y lo bueno como malo, ¿no? Ver una verdad como una mentira y ver la mentira como una verdad. Em, los sofistas han sido muy, muy hábiles al respecto. Ya les voy a dar unos ejemplos más adelante. Ahorita, por ejemplo, me acuerdo del sofisma cubierto, ¿no? Eh, no sé si ustedes leyeron, bueno, sí, yo creo que sí han debido leer la obra de Edipo Rey, ¿no? ¿Han leído? Yo creo que sí, han leído Edipo Rey. Así como la otra obra, Electra, ¿no? En Edipo Rey, ustedes saben muy bien que eh, Edipo, pues, se enamora de su madre, ¿no? Y en Electra ocurre lo mismo de ella o sea, con su hermano. Eh, lo que me llamó la atención es que en el sofisma cubierto dice, Orestes conoce a Electra como a su amada, ¿no? Es su amada, total y plenamente. Pero para Orestes, o sea, Orestes no sabe que esa su amada es su hermana. Y por tanto, y ahí viene el sofisma, ¿no? Que es una pequeña oración. Dice, tanto, Orestes conoce lo que no conoce. El sofisma cubierto. Orestes conoce lo que no conoce. Entonces, de ahí han ido repitiendo muchas veces, es que él conoce lo que no conoce, ¿no? Y ahí en contraposición sacaban luego los filósofos lo que decía Sócrates, ¿no? Y lo menciona, les comento, menciona Aristóteles en Ética Nicómaco, más o menos en el libro sexto, ¿no? Menciona que Sócrates decía que, digamos, yo no sé, sabiendo de que sabía, ¿no? O sea, él de manera sarcástica había manifestado de que él no conocía cuando era uno de los hombres en Grecia que más conocía, ¿no? Entonces, el, el solo sé que nada sé, o sea, se repetía de manera posterior, porque sabemos muy bien que Sócrates no pudo dejar a la posteridad, digamos, una obra, pero que ha dejado muchos mensajes en sus discípulos y que el solo sé que nada sé, de pronto venía en contraposición luego los sofistas a decir que, bueno, Orestes conoce lo que no conoce. Entonces aquí, él conoce lo que no conoce, el mostrar como si alguien se estuviese equivocando, ¿no? Bien, entonces, volviendo a la virtud ética, ¿no? La virtud como tal debe ser un término medio entre dos excesos, ¿ya? Entre dos excesos. Es lo que hace un momento hemos señalado y acá les voy a mostrar un cuadro donde mostramos esos dos excesos y mostramos a la virtud como ese término medio, ¿no? Los excesos siempre destruyen la perfección del término medio. ¿Mm? Siempre será mejor ser valiente que cobarde o temerario, lo que decíamos en el ejemplo anterior, ¿no? De este modo, la virtud es la que siempre tiende a ser un término medio entre dos tipos de vicios, ¿no? Dos extremos, dos tipos de vicios, dos extremos, ¿no? Entonces, la manera para alcanzar el término medio es acercarse al extremo menos erróneo, ¿no? Es posible cometer errores, se dice, pero la idea es estar en el error menos malo para que así no se juzgue con dureza.
En cambio, quien comete un error tremendamente malo no pasará inadvertido. Y acá está el cuadro, ¿no? Podemos ver ahí al lado izquierdo las acciones, los placeres, el dinero, el honor, los deseos, la ira, la verdad, la diversión, el agrado, la compasión. ¿Mm? Podemos ver el defecto y el exceso, ¿no? Y en función de esos dos extremos, del defecto y del exceso, encontramos ese justo medio. Entonces, por ejemplo, vemos un defecto, la cobardía, lo que dijimos en el ejemplo anterior. Tenemos el exceso, la temeridad, el que no tiene miedo a nada. ¿Mm? Ese es el exceso. Y el justo medio, la valentía. Pese a tener miedo, ¿no? Pese a tener miedo, se enfrenta. ¿Mm? La valentía. Tenemos, en cuanto a placeres, el defecto de la insensibilidad, ¿no? En el exceso, la intemperancia, imagínense. Pero buscamos un justo medio, que sería la moderación, ¿no? En cuanto al dinero, el defecto, pues la tacañería, o sea, ser tacaño, ¿no? En el exceso, pues ser pródigo, ¿no? Ustedes se acuerdan ese texto bíblico del hijo pródigo. Bueno, el hijo que despilfarraba, que era demasiado dadivoso, ¿no? Muy dadivoso, muy entregado a la gente, regalaba a todo el mundo, despilfarraba, ¿no? El pródigo, el ser pródigo es eso, ¿no? Despilfarrar, ser dadivoso en exceso, ¿no? Regalar las cosas, ¿no? Pero entre el ser tacaño y el ser pródigo, ahí hay un justo medio que es el ser generoso. Entonces, la generosidad sabe hasta qué punto poder otorgar o regalar algo, ¿no? No pródigo ni tampoco tacaño. ¿Mm? Entonces, y así vemos entre, digamos, extremos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en cuanto al honor, vemos el tema de un defecto, el ser pusilánime, ¿no? O sea, pues ya un defecto muy fuerte. Aquí, por ejemplo, un político le llamó pusilánime al otro, ¿no? No quiero entrar en nombres, pero ustedes han debido escuchar o entren a Google y se van a dar cuenta, coloquen qué político le dijo pusilánime al otro, ¿no? Como un defecto en cuanto al honor, un exceso, la vanidad, ¿ah? ¿No? Y el justo medio, pues, el ser magnánimo, ¿no? El ser magnánimo. O sea, para algunos el ser magnánimo es ser magnífico, ¿ya? La magnanimidad está en función a ser magnífico, ¿m? Como justo medio. Respecto de los deseos, un extremo como defecto el hombre sin ambición, ¿no? O sea, alguien que no tiene ninguna ambición. Y el otro extremo, el que tiene mucha ambición, ¿no? Ahora el justo medio ahí pues no hemos podido encontrar, o sea, entre el que es ambicioso y el que no es ambicioso, el justo medio un poco difícil de entender, ¿no? Tenemos el de la ira, o sea, el incapaz de ira, y el exceso, el iracundo, ¿no? O sea, uno que jamás se pone, digamos, o sea, no tiene ira, el otro, el iracundo, el que se enoja inmediatamente de todo, y uno que, el justo medio, que el apacible, ¿no? Desde el punto de vista de la verdad, ahí tenemos el defecto que sería la fanfarronería, ¿no? El exceso es el disimular, ¿no? Y el justo medio, la veracidad. Desde el punto de vista de la diversión, tenemos la bufonería, ¿no? Aunque Aristóteles, en el libro sexto, si no me equivoco, habla de la bufonería, ¿no? Y habla de ser gracioso. Y él diferencia el ser bufón y ser gracioso, ¿no? Entonces, el exceso es ser rústico, o sea, alguien que no tiene mínimo de gracia, ¿no? Y el justo medio, la gracia, ¿no? Luego, desde el punto de vista del agrado, o sea, un extremo el desagradable, el otro extremo la adulación, ¿no? Y el justo medio la amabilidad,
Y el defecto de la compasión, pues tenemos ahí el de la envidia como defecto, ¿no? El justo medio, la indignación y el extremo, la malignidad, ¿no? Entonces, estos son algunos conceptos que maneja Aristóteles dentro la ética nicómaco. Por eso, cuando hay algunos filósofos que interpretan a Aristóteles, creen que cuando él habla de estos valores y de los antivalores y este justo medio, creen que es un mensaje a su hijo y de cómo educar al hijo. Y algunos autores decían, si quieres ser buen padre, tienes que leer Ética Nicómaco, porque si bien no existe un manual de ser buen padre, pero por lo menos utilizarás un libro que te va a ayudar a diferenciar lo que es la felicidad, lo que es la virtud, ¿no? Y lo que son, digamos, estos valores y antivalores para poder tener una virtud ética. Porque al final de cuentas, quieres que tu hijo sea feliz. Y para ser feliz es por el camino de la virtud. ¿Mm? La virtud. Y para el grueso de la gente, la virtud ética. Y para los escogidos, la virtud dianoética, ¿no? De la inteligencia, de la capacidad de raciocinio, ¿no? De aquel que genera sabiduría, ¿no? O sea, otro nivel de la virtud. Eh, bueno, eso es, ¿no? Eso es lo que nos manifiesta Aristóteles en el libro segundo para entender un poco más la naturaleza de la virtud ética, ¿ya? Entonces, con este libro segundo de el texto Ética Nicomaquea, terminamos esta tercera clase y nos vamos a ver en la siguiente para hablar del libro 3 sobre las acciones voluntarias e involuntarias. Esto nos va a ayudar a entender un poco más el alcance de cómo llegar a la eudaimonía. Bien, jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente clase. Chao.